un gozo para mí estar aquí entre ustedes. Desde el primer momento que me enteré de que en Zapote había una reunión, tuve muchos gozos en mi corazón, y no sé si, creo que muchos no saben, pero cuando vine a Costa Rica en el año 2010, 13 años atrás, vivía a los 100 metros del correo, 50 metros a la izquierda. Y en muchas oportunidades yo pasaba por aquí, veía este templo, y en más de una oportunidad hice alguna oración pensando en las personas que aquí se congregaban, sin imaginarme que algún día iba a haber aquí una obra o una plantación de iglesia, y que el Señor también me dé la oportunidad de compartir entre ustedes la palabra. Así que realmente mucho gozo en el corazón. Por eso quiere el Señor bendecir esta obra, pueda seguir avanzando la obra del Señor en este lugar, muchas personas sumarse. Queridos hermanos, en este día quisiera compartir con ustedes un sermón acerca de la bondad de Dios. Vamos en nuestras Biblias a Nahum, capítulo 1, versículo 7. Leemos ese versículo y luego oramos pidiéndole al Señor su dirección. Nahum, después de Miqueas, antes de Habacuc, capítulo 1, versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque podemos abrir tu palabra y meditar en ella en esta tarde, en este lugar donde tú has concedido que tu iglesia esté reunida. Pedimos, Señor, tu bendición, que obres en cada uno de nosotros, en cada corazón, que uses tu palabra, Señor, para el propósito que tú tienes, edificar a tu pueblo y llamar, Señor, a los perdidos. Gracias te damos, Señor, porque tú eres Dios bueno, como lo leemos en tu palabra, y pedimos que podamos comprender y recordar más acerca de tu grande bondad. En Cristo Jesús. Amén. Este corto versículo tiene un buen mensaje y grato mensaje para todos nosotros, y como ustedes pueden apreciar, allí hay 3 frases, las cuales serían los 3 puntos de este sermón. La primera es: Jehová es bueno. La segunda es: fortaleza en el día de la angustia. Y la última es: y conoce a los que en él confían. La Biblia nos dice que Dios es bueno, y en cierta medida todos dirían que es así. ¿Qué cristiano pensaría que Dios es malo? Eso más bien parece ser una expresión de aquellos que son enemigos de la fe. Sin embargo, pienso que muchos pueden pensar, o pensaron en algún momento, y quizás en algún momento también nosotros pensamos, que Dios no fue bueno, o por lo menos no fue tan bueno con nosotros como pensábamos. Puede ser que este micrófono se quede acopla, no. ¿Este está prendido? No, está apagado. Gracias. ¿Pensó alguna vez usted que quizás Dios no fue bueno? Este es el típico argumento de los que se oponen a la creencia de Dios, porque no quieren o no pueden en sí demostrar que Dios no existe, pero tratan de enfatizar en que Dios es malo. ¿Ha escuchado, por ejemplo, usted decir a alguien: si Dios existe, ¿por qué mueren niños de hambre? ¿Por qué sufre gente inocente? ¿Por qué un hombre
desquiciado puede matar a un niño o una madre abortar al bebé que tiene en su vientre. ¿Por qué Dios deja que eso pase? Ahora bien, hay dos razonamientos comunes que hay en la mente carnal, en los pensamientos que se levantan contra Dios. Y uno es este, que Dios quiere evitar el mal, pero en realidad no tiene el poder para hacerlo. Y eso nos haría pensar entonces que Dios no es todopoderoso. O lo otro sería que Dios tiene el poder para hacerlo, pero no lo evita. Y entonces nos haría entender que Dios no es bondadoso. Cualquiera de estas dos líneas de pensamientos buscan desacreditar a Dios. Y no es precisamente el Dios que nos describen las Escrituras. Entonces, estos enemigos de la fe van a tratar de apelar a estos pensamientos, incluso a veces para tentar a los mismos creyentes en medio de las circunstancias difíciles que pueden pasar. Buscarán de alguna manera llenar de dudas la mente, el corazón y desanimar al creyente en sus pruebas, en sus luchas. Y desanimar también al impío a que no busque a Dios. Pensemos por un momento la estrategia de Satanás en el Edén. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Dios le había dado todos los árboles del huerto a Adán y a Eva, no le faltaba nada a ellos, vivían en un paraíso. Pero había un árbol allí del cual no podían comer. ¿Y por qué no podían comer? Si comían, iban a morir. Entonces Satanás susurra, no morirás, sabrás el bien y el mal. Entonces, Dios es como si estuviera restringiendo algo que es bueno. Ese conocimiento, esa sabiduría. Alguien pudiera llegar entonces a la conclusión de que Dios no es tan bueno porque pone límites, porque le restringe cosas buenas. Eso es lo que Satanás quiso hacerle pensar a la mujer, y cuando vio el árbol dijo que era bueno. Entonces pensemos cómo se ataca a la bondad de Dios. Y pensemos cómo eso también, en forma práctica, puede atacarse en nuestra vida. Por ejemplo, Dios no te da lo que quieres. Hay cosas que quieres y no tienes, pero no las tienes. Dios no te las ha dado en este momento. Entonces es como si el diablo dijera, o podemos decir, para no echarle siempre la culpa al diablo, nuestra carne, si Dios fuera bueno te lo daría. O Dios te da lo que no quieres, porque quizás estás viviendo o enfrentando cosas que no quisieras vivir. Y el diablo o nuestra carne nos susurra, si Dios fuera bueno, no te lo daría o no pasarías por eso. En cualquiera de los dos casos, Satanás o nuestra debilidad nos quiere llevar a pensar, a poner en duda en nuestra mente que Dios es bueno. Por eso nosotros tenemos que tener bien en claro el mensaje de la palabra de Dios y ganar esta batalla en nuestra mente, en contra de estas ideas. Yo espero que al meditar en esto, la palabra de Dios se grabe en nuestro corazón, nos aferremos a este concepto y nuestra fe sea fortalecida. Puede ser que alguno aquí aún quizás no haya despertado a la fe verdadera y que tenga alguno de esos pensamientos o esas consideraciones en su corazón. Si Dios realmente es bueno. Eso puede ser como una piedra, tener una piedra pequeñita en el zapato. Por más pequeñita que sea, usted va
a caminar incómodo? ¿Puede realmente alguien que no está pensando bien de Dios depositar su fe en Dios? Lo que leemos aquí en la palabra es categórico. Dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Quisiera primero aclarar unos conceptos. El primero es el de la bondad. La bondad. Esto expresa una cualidad, la cualidad de lo bueno. El término bondadoso es un adjetivo que se utiliza para indicar a una persona llena de bondad, generalmente ayudando o proveyendo para una necesidad. Y una manera en la que podemos aprender algunos conceptos es verlo con lo opuesto. El antónimo de la palabra bondad es maldad. Una característica negativa de una persona que refleja la ausencia de la bondad o de la caridad. El atributo de Dios es que es bueno, es su bondad. Entonces entendemos que la maldad es lo más opuesto a Dios. O como dice en 1 Juan, no hay ningunas tinieblas en Dios. Dios es luz. Ahora, ¿cuál es nuestra percepción de la bondad? La bondad de Dios la podemos ver quizás con unos anteojos un poco empañados y llegar a un juicio distorsionado de esa realidad. ¿Cómo puede el hombre, pecador, débiles como somos, ser un juez de lo que es bueno o lo que es malo, cuando la Biblia nos describe, como dice en Romanos 3:12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno? Y vean cuántas veces el hombre se levanta en juicio pensando de Dios, de que Dios no es bueno. La Biblia describe al hombre malo y a Dios bueno. Cuando el hombre ve maldad en Dios, lo que está haciendo es actuar según su naturaleza, actuar como alguien malo, porque no solamente hace maldad, sino que ve la maldad en quien no la tiene. De modo que los argumentos que se levantan contra la bondad de Dios se levantan también contra las Escrituras, y tenemos que enfrentar en algún momento esos argumentos con las Escrituras, creerle a las Escrituras y rechazar esos argumentos o pensamientos. Ahora sabemos que no vamos a poder saciar los caprichos del intelecto que gobierna un corazón incrédulo. O sea, siempre los incrédulos, los ateos, los que se oponen a la fe, siempre van a encontrar algo con lo que atacar. Pero podremos proveer para el alma un ancla firme para que el creyente se fortalezca en medio de la prueba, para que se anime en conocer cómo es Dios, en conocer lo que la Biblia nos enseña de nuestro Dios. De alguna manera la bondad de Dios se articula perfectamente con todos los atributos de Dios. De modo que Dios siempre es bondadoso, como también lo describe como justo, santo, soberano. Ninguno de ellos varía, tiene algún grado, medida. Así lo describe la Escritura. Nos cuesta a veces poder comprender a Dios porque precisamente Él es tan grande e infinito y es incomprensible. Pero lo que tenemos en las Escrituras y para nosotros se ha revelado, para nuestra edificación es, y para que demos a conocer al mundo el Dios en quien confiamos y en quien creemos. Una manera de profundizar un poco más en la bondad de Dios y ver también la maldad del hombre es leer los versículos anteriores a este que hemos leído. Solemos usar este versículo 7 para darle ánimo a alguien en medio de una prueba, a alguien que ha quizás perdido un ser querido, a alguien que está pasando por una dificultad. Es un versículo que da mucho consuelo. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. ¿Pero usted ha leído el contexto? Vamos a leer los versículos
que aparecen antes. El versículo 1 nos dice que la profecía de Nahum es sobre Nínive. ¿Recuerda esa ciudad? Conocemos, ¿verdad? Por el profeta Jonás, que no quería ir ahí a predicar, porque eran enemigos de su pueblo, era gente malvada, despiadada. Pero el Señor allí lo mandó y allí fue y predicó. Y se arrepintieron, pero luego volvieron a sus maldades. Pero veamos lo que dice versículo 2 al 6. Dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino. Las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar. Y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, los collados se derriten, la tierra se conmueve en su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. En ese contexto dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. En medio de esa descripción impactante del castigo de Dios sobre los enemigos de su pueblo, surge este texto de nuestra meditación como si fuera una pequeña isla, una pequeña colina a la cual no llega a cubrir una gran inundación del juicio de Dios. No sé cuántos recuerdan cuando fue la erupción del volcán en España, creo que era en La Palma, que esas corrientes tan grandes de lava iban destruyendo todo lo que había, pero hubo una casa que no llegó la lava, quedó allí, en medio de una colinita protegida. Este texto nos hace considerar esa bondad de Dios en medio de un gran juicio, de una gran corriente de lava de fuego que va derritiendo todo lo que encuentra a su paso. Nos hace pensar en que podemos alegrarnos al confiar en Él, porque Él es bueno. Podemos tener el refugio que necesitamos. Podemos conocerle más y más para que nuestra fe sea firme en todo momento, para que no caigamos en los engaños de nuestro corazón, que quieren quejarse y acusar a Dios. Vean cuántas veces tenemos la tendencia de decir, cuando alguien nos pregunta cómo ha sido su semana, decimos, Dios ha sido bueno. Y pensamos cómo nos fue esa semana y qué cosas fueron positivas para nosotros. Cuántas bendiciones materiales hemos tenido, si estuvimos bien de salud, cuando los peligros nos pasaron por alto. Es bueno que podamos decir es bueno aún en tiempos de adversidad. Siempre es bueno Dios. Dios no ha sido bueno, Dios es bueno. En el contexto de la profecía de Nahum había gran adversidad. Y ahí aparece ese texto que nos hace considerar la bondad de Dios. Una cosa es decir Dios es bueno cuando la alacena está llena, cuando usted se sienta cómodo en su sofá y empieza a navegar por internet pensando en qué producto se va a comprar. Pero otra es decirlo cuando la alacena está vacía, cuando el sofá está tan dañado que casi no se puede sentar, cuando tiene que buscar las monedas para comprar el pan. El problema es que si nos cuesta decir Dios es bueno cuando las cosas son adversas, entonces, ¿estamos realmente creyendo que Dios es bueno o que son buenas las cosas que Dios nos da? Y que cuando no tenemos esas cosas, Dios no es bueno con nosotros. Cuando Satanás acusó a Job delante de Dios, lo hizo de esta manera. Lo acusó de que Job amaba a Dios porque Dios le había provisto todo. Dice así, ¿acaso teme Job a Dios de balde?
¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Acusando de que Dios, a Job, de que lo amaba a Dios solamente por todas las bendiciones que tenía. El diablo también acusa a los creyentes de amar a Dios por las cosas que Dios nos da. Nos acusa de un amor interesado. Y nosotros debemos preguntarnos realmente si es así. Debemos refutar esa idea de que amamos a Dios por las cosas que nos da. Debemos reaccionar frente a eso con alabanza, con adoración, con amor a Dios, aún en medio de las adversidades, aún en medio de las pruebas. Cuando los bienes se pierden, cuando el dolor llega o cuando hay alguna pérdida en nuestra vida. Qué frustración para Satanás ver que Job estaba allí sentado en cilicio y en ceniza, lleno de llagas, sus hijos muertos, sus bienes perdidos, pero aún ahí oírlo decir, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es como si Job nos enseñara a nosotros que Dios es bueno aún en medio de la prueba, aún en medio del fuego, aún en medio de la inundación. Algunos distorsionan la idea de la bondad de Dios. Dicen, por ejemplo, que Dios no va a mandar a nadie al infierno. Porque si Dios es bueno, ¿cómo va a hacer eso? Entonces describen a un Dios que no castiga la maldad. Pero esto no es lo que se nos revela en la Biblia. Dice aquí el texto que leímos, lleno de ira y de indignación, que se venga de sus adversarios, que no tiene por inocente al culpable. Dios no es débil, es poderoso. Cuando determina su juicio, es mejor que estemos de su lado y no como sus enemigos. Mejor es estar reconciliados con Dios que padecer como enemigos de Dios. Imaginemos a Dios como un juez. Un juez bueno no dejaría que un criminal, alguien que ha hecho alguna atrocidad, quede libre, porque la bondad de ese juez le lleva a aplicar esa justicia. Y si un juez deja libre a un criminal sabiendo de que hay pruebas de que es culpable, usted no diría que es un juez bueno, diría que es un juez malo. Porque Dios es bueno, Dios está contra la maldad. Porque Dios es bueno, Él juzga el pecado. Porque Dios es bueno, defiende al inocente. Porque Dios es bueno, hay esperanza para los suyos. Nínive, esta ciudad grande del imperio asirio, fundada por Nimrod. ¿Recuerdan Nimrod? Edificó Babel también. Estos hombres que vivían allí eran malvados, despiadados, se hicieron poderosos, su reino creció con maldad. Fue Jonás a proclamar el mensaje y se arrepintieron. Pero tiempo después volvieron a sus maldades, invadieron Israel, conquistaron el reino del norte, se llevaron cautivo al pueblo. Toda esa maldad que esta nación había hecho necesitaba ser juzgada. Para eso se necesitaba un Dios que sea justo y bueno. Y Nahum advierte que el castigo vendría. Algunos atacan la idea de que Dios es bueno por causa de las diferencias que hay en este mundo. Pero recordemos, Dios no le debe nada a nadie. Dios concede en su gracia común muchas cosas. No somos merecedores. Sale el sol sobre justos e injustos. ¿Recuerdan los trabajadores de la viña que se quejaron con su señor que los contrató por causa de su bondad? Algunos habían trabajado desde temprano en el día, otros empezaron a trabajar más tarde, otros llegaron a último momento y cuando llegó el momento de la paga todos habían recibido lo acordado, pero los que trabajaron más se quejaron. Y el Señor le dijo, ¿acaso tienes envidia de mí porque soy bueno? Él quiso dar así. Él dio lo que era justo.
La gente peca al enojarse contra Dios por su bondad. Él tiene bondad con todos. Dios quiere dar a alguien algo. ¿Y quién es uno para quejarse si nada merecemos? Y si recibiéramos lo que merecemos, ciertamente sería castigo y juicio. Dios es bueno y fuente de toda bondad. Si existe alguna bondad en este mundo, esta bondad viene de Dios, es derivada de Dios. Dios es bueno en su esencia, en su propia naturaleza, no puede ser de otro modo. Si usted o yo somos buenos, no lo somos por nuestra naturaleza. Desde la caída, es verdad que en nosotros, es decir, en nuestra carne, no habita nada bueno. Y cualquier bondad que tenemos nos es impartida por Dios. Pero a Dios nadie le otorga ninguna bondad. De Dios hay que traer toda bondad, pero Él es en esencia bueno. Dios es bueno en manera totalmente independiente. No hay nadie que le haga a Él bueno, ni que le ayude a hacerlo. Nosotros podemos en alguna medida ser buenos por su gracia, por su enseñanza, por el ejemplo de otros, por las restricciones divinas o bondades divinas. Nuestra pobre bondad se sostiene por 1000 ayudas que recibimos en la gracia de Dios, pero la bondad de Dios se sostiene por sí misma. No pensemos que la bondad de Dios depende de circunstancias o de personas o de posesiones. Hay conductos por los cuales llegan bendiciones a nuestras vidas, pero todas vienen de una misma fuente, que es Dios. Dios es bueno y no cambia, es inmutable, por lo tanto siempre es bueno. Cambian las cosas para nosotros, cambian los días, cambian las circunstancias, cambian muchas cosas para nosotros, pero Dios sigue siendo bueno en la misma medida. No es bueno hoy menos de lo que fue ayer, ni será bueno mañana menos de lo que es hoy. Fue bueno con nosotros siempre. Será bueno con nosotros siempre. Fue bueno cuando conseguiste trabajo y es bueno cuando te quedas sin trabajo. Fue bueno cuando te casaste y es bueno el momento en que parte tu ser querido. Es bueno cuando el padre juega alegre con el hijo y es bueno también si el hijo enferma y se va de este mundo. Son cosas que ninguno de nosotros quisiéramos enfrentar, pero debemos afirmarnos en la verdad de la palabra para ser fortalecido, que Dios es bueno siempre, hermanos y hermanas. Dios no cambia. Si nosotros, hombres y mujeres débiles como somos buenos con nuestros hijos, ¿cuánto más Dios, que es perfecto, será bueno con sus hijos? Y derramará su amor en los tiempos buenos o en los tiempos difíciles. A medida que pasa el tiempo en nuestra vida, es muy probable que nuestros sufrimientos sean mayores, que las enfermedades vengan, que los dolores aumenten. Dios no es menos bueno en ese momento que en otra época de nuestra vida, cuando estábamos más jóvenes, teníamos menos dolores, menos problemas, menos conflictos. Una mirada optimista hacia el futuro no está basada en la ausencia de problemas o de sufrimientos, sino anclada en la palabra de Dios que nos dice que Él es bueno. Primera de Corintios 16:34 dice: aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. El Señor es bueno en cada una de sus personas divinas. El Padre es bueno, el Hijo es bueno, el Espíritu Santo es bueno. Dios es bueno. El Señor es bueno en su obra salvífica, porque una manera de demostrar esa bondad es en el amor y en el darse. Y Dios dio a su Hijo unigénito. Lo entregó por nosotros. Siendo pecadores, necesitábamos un mediador
entre Dios y los hombres. Estábamos separados por esa barrera del pecado. Pero Jesucristo es el mediador. El Hijo es bueno porque puso su vida. Nadie me la quita, dijo. De mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él es bueno porque se entregó por nosotros por amor. Es bueno porque vio nuestra condición, porque tuvo compasión de nosotros. Estábamos como ovejas perdidas, que necesitábamos un pastor. El Espíritu Santo es bueno porque ha obrado en nuestros corazones, aquellos que creemos en Él. Nos ha mostrado nuestro pecado, nos ha llevado al arrepentimiento, nos ha guiado a la fe en Cristo. Y sigue obrando en nosotros. Sigue moldeándonos para que seamos formados conforme a la imagen de su Hijo. El Señor es bueno en medio de todas las providencias de las situaciones que tenemos que enfrentar. Pensemos en el ejemplo de la vida de José. Podemos pensar en sus sufrimientos. Nada lindo que los hermanos lo hayan traicionado, engañado, tirado en un foso, sacado de ahí, vendido como esclavo. Pero luego del paso del tiempo y de comprender la providencia del Señor, al fin de la historia, vemos que aún José comprende la bondad de Dios. Dios había sido bueno en orquestar todo eso para conservarles con vida, para trabajar aún en el corazón de José para que sea perdonador de sus hermanos. Dios es bueno. Una vez más, hermanos, Dios es bueno. Cuando leamos las Escrituras, recordemos eso y maravillémonos en cada una de las historias acerca de la bondad de Dios, porque es algo que debemos tener bien firme en nuestra mente y en nuestro corazón. Es algo que el diablo quiere atacar, es algo que el mundo quiere combatir y que nuestra débil carne muchas veces puede hacernos pensar o dudar de que Dios no está siendo bueno con nosotros. En segundo lugar, dice el texto, fortaleza en el día de la angustia. Una fortaleza, un fuerte apoyo en el día de la angustia. También esa palabra fortaleza se utiliza en terminología militar. Una vez yo estuve en Uruguay, en un lugar donde habían habido invasiones de los españoles y los portugueses y se peleaba en ese territorio, muy cerca de Brasil, y allá había un fuerte o fortaleza, le llamaban Fortaleza Santa Teresa, y lo que era una gran construcción con muros muy grandes y en cada una de las esquinas un lugar donde los soldados allí estaban para defenderse. En una guerra o en medio de un peligro, qué bueno es tener un lugar de refugio. David decía que Jehová era su roca. Qué bueno es que haya una fortaleza en un día de adversidad. No nos dice la Biblia ni nos promete Dios en su palabra que no vamos a enfrentar angustia. Nos dice que Él es nuestra fortaleza en el día de la angustia. Tampoco no nos dice de la angustia como algo tan largo, no dice años, meses de angustia, semanas de angustia, utiliza la terminología día y entendemos que no es literal, pero nos hace pensar de que Dios en el control de todas las cosas no va a permitir un segundo más, ni uno menos de aquellas pruebas que tenemos que pasar. Él es el lugar donde nos refugiamos, Él es nuestra fortaleza. Vendrán pruebas, vendrán adversidades, pero vamos a Dios. En Él tenemos refugio. ¿Estás buscando a Dios en medio de tus adversidades? ¿Te estás refugiando en Él? ¿Confías en un Dios bueno, en quien debes estar? Cuando leemos en el primer capítulo de Efesios y nos habla de la maravillosa obra de la salvación, dice una y otra vez que estamos en Cristo, en Cristo, en Cristo. Ese es el lugar en el que cada uno de nosotros debe estar para que no caiga la ira de Dios sobre nosotros.
Debemos estar en Cristo refugiados, porque en Cristo hay perdón, porque en Cristo hay salvación, porque en Él hay consuelo. Y esa idea de la gallina que extiende sus alas y cubre a sus polluelos, también nos hace pensar de ese amparo que tenemos en nuestro buen Dios. En último lugar, en este texto dice, Él conoce a los que en Él confían. Conoce a los que en Él confían. Nos conoce con una intimidad espiritual. Dice la Escritura que nos conoció desde antes, en su plan, en su decreto eterno, salvador. Dios tenía un pueblo al cual iba a redimir y nos conoció. Pero también en nuestra experiencia vivencial hemos conocido a Dios. Hemos conocido porque Él nos ha llamado. No le conocemos solo intelectualmente, sino que entendemos lo que Él ha hecho en nuestra vida. Cuando el Evangelio ha sido predicado, cuando hemos tenido la convicción de nuestro pecado, el entendimiento de la necesidad de un Salvador, de un mediador. Intelectualmente, emocionalmente, voluntariamente hemos ido a Él. Y el Señor nos conoce tu fe. Quizás tú digas, pero es que yo tengo dudas, pero aún en ese momento el Señor también conoce y está trabajando, como aquel hombre que decía, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Puede ser que haya luchas también para el creyente, pero Dios está allí. Quizás alguien aún no pueda decir que es de Cristo, pero está acercándose a Él. Es porque Dios se acercó a ti primero, es porque Dios te está llamando a que vengas a una relación con Él, a que por medio de Cristo recibas el perdón de tus pecados, la gracia de la salvación, sepas que has sido redimido cuando Cristo en la cruz del Calvario pagó por tus pecados. Cuando resucitó, demostrando de que Él es vencedor. ¿Confías en el sacrificio de Cristo? Los que confían en el Señor no solamente son objeto de su conocimiento y de su cuidado, sino también de este amor filial que nosotros podemos comprobar en las Escrituras. Disfrutamos de una comunión íntima con Dios. Podemos adorar al Dios vivo y verdadero. ¿No es esto un milagro maravilloso que podamos adorarle? Porque es necesario que lo hagamos en espíritu y en verdad. Y si Él no nos transforma, no podemos hacerlo. ¿Y qué podemos decir acerca de la oración? ¿Llegas a Dios con confianza en tus oraciones? ¿Confianza en su bondad? ¿Confianza en que es tu fortaleza? ¿Confianza en que cuando te acercas a Él, Él te conoce? ¿Él sabe que tú confías en Él? Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna, dice Primera de Crónicas 16:34. Vean lo que pasaba en el templo judío. Dice Segunda de Crónicas 5:3, dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Más tarde, luego del cautiverio, cuando reedificaron el muro en Esdras capítulo 3, versículo 11, dice así, cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. El Señor es bueno, en su casa, en su templo, debe ser exaltado por su bondad. Su pueblo debe estar afirmado en esta verdad y debemos también bajarla y aplicarla a nuestra vida, en nuestras circunstancias particulares, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras dificultades. También en nuestra comunión con Él.
Él es bueno al salvar y al restaurar. Y leo varios versículos para ustedes. Salmo 25:8 dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Quizás te veas a ti mismo y digas, pero tantos errores hay en mi vida, tantas fallas, tantos pecados. Confía en que Jehová enseñará el camino por donde debes andar. Podemos comprobar y ver con los ojos de la fe su bondad. Muchas veces en nuestras necesidades, como Él nos provee. Otras veces son cosas espirituales. Quizás escuchamos la palabra predicada y Dios utiliza algo de lo que es expuesto en el día del Señor para proveer el alimento para nuestras almas. Y es nuestra responsabilidad en nuestra ejercitación espiritual. Debemos ejercitarnos en la piedad, trabajar en comprobar esa bondad de Dios expresada en su palabra. Por eso dice el Salmo 34:8, dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad. Piensa en algo que le gusta mucho y que usted quiere comer. Se lo imagina y ya empieza, ¿verdad?, a saborearse. Debemos saborear la bondad de Dios en nuestras almas. Debemos ver con los ojos de la fe que Dios es bueno. Dice el texto más adelante, dichoso el hombre que confía en Él. Si usted no está confiando en Dios, está afanado por las cosas de este mundo, preocupado por todo lo que no tiene o por lo que tiene y no quiere tener y seguramente ese pensamiento de que Dios no le está respondiendo las oraciones, de que está luchando con esto, con lo otro, de que Dios no lo ayuda en las tentaciones, combata contra eso, hermano. Porque tiene una gran lista de textos que dicen lo contrario. Salmo 73:1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Algunos han fallado al Señor, han pecado y se sienten lejos y distantes del Señor, entonces piensan que ya fueron muy lejos, se acabó la bondad del Señor, se sienten duros, fríos. ¿No será que está pensando que Dios no es tan bueno como la Biblia lo dice? ¿Que no es tan perdonador como Él es? Y obviamente no vamos a utilizar la gracia para abundar en el pecado. Pero también, ¿cuántas veces el hombre tropieza, se aparta, se aleja, peca contra Dios y se muestra la misericordia de Dios restaurándole? Pensemos en las Escrituras, los pecados de los hombres de Dios. Pensemos en David, en su pecado, en su debilidad, en todo ese tiempo donde sentía aún en su propio cuerpo la disciplina de Dios, pero cómo el Señor le restauró. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Salmo 135:3. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Lamentaciones 3:25. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. ¿Pueden percibir ustedes en medio de todos estos pasajes, hermanos, que esta descripción de la bondad de Dios debe impulsarnos a ir hacia Él? Porque Él es bueno. Si usted sabe que hay una persona mala, usted no quiere acercarse, ¿verdad? Una persona mala va a actuar mal con usted. Pero Dios es bueno. Debemos acercarnos a Él. Vamos a recibir lo bueno de Él. Y Jesús dice, el que a mí viene no le echo fuera. Los que se han acercado a Él con un corazón humilde, contrito y humillado, han recibido la bendición de Dios, la gracia, la salvación, el perdón, la restauración. Debemos gozarnos, hermanos, en la verdad de la palabra revelada de Dios y tomar estos textos y bajarlos de nuestra mente a nuestro corazón
pensar, ¿cómo voy a vivir esta semana a la luz de este atributo de Dios, de esta descripción de Dios, de su bondad? ¿Cómo voy a pensar de Él? ¿Cómo voy a enfrentar esta semana cada vez que abra mi Biblia y que ore buscando estar en comunión con Él? Y cuando empiece a vivir las circunstancias adversas, no sabemos las pruebas que vendrán, no sabemos, quizás algunos las están pasando, quizás otros las pasarán después. Pero hay una fortaleza donde refugiarnos. Los ojos de Dios que están en todo lugar, están mirando a todos, también conoce lo que hay en nuestro corazón. Y si usted está confiando en Dios, qué bueno es saber que Dios lo está viendo y está mostrando con usted la confianza, la bondad que Él tiene. Quiera el Señor bendecir su palabra y traer ánimo a nuestra vida. Y si hay alguien aquí que aún no ha experimentado la bondad de Dios en la salvación, como le decía a los hermanos hoy en la iglesia en San José, sepa que la salvación es un milagro y que ciertamente puede haber un proceso en el cual Dios va llevando a la persona en el entendimiento del Evangelio. Pero cuando Dios le da a alguien en su alma el arrepentimiento y la fe, debe entonces proceder en ese ejercicio a relacionarse con Dios. Como aquel leproso le preguntó al Señor, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, quiero ser limpio. Y el Señor lo limpió. Puede usted llegar con esa confianza a Cristo diciendo, quiero que me salves, quiero que perdones mis pecados. Aún el creyente en sus luchas y en sus dificultades, quiero que aumentes mi fe, quiero que me ayudes a volver a tu palabra. Quiero ver tu gracia y tu bondad en mi vida porque es real. Y si no la veo, no es porque no sea real, es porque hay un problema en mí y no en ti. Porque el Dios está revelado en su palabra. Anclemos nuestra fe en la palabra del Señor y gustemos de la bondad de Dios. Oremos. Alabado sea tu nombre, oh Dios, por tu bondad. Toma, Señor, estas palabras que puedan ser de ánimo y bendición y ánimo para mis hermanos aquí en esta congregación. Que tú, Señor, toques los corazones para que esta semana podamos recordar lo que tu palabra nos ha enseñado. Y que obres en aquellos, Señor, que aún todavía no están en paz contigo, porque siguen cargando en sus espaldas sus pecados, para que puedan ver la bondad de Cristo en la cruz del Calvario, cargando el pecado por ellos, y puedan así confiar de todo corazón en este Dios bueno que nos ha salvado. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.